Grupo Fórmula presenta La Entrevista. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a La Entrevista en Radio Fórmula Monterrey 89.3 de FM. Abriendo la conversación, las 3 de la tarde con 30 minutos. Hoy vamos a abordar un tema muy importante a propósito de que abril es el mes de todos los niños, de todas las niñas, de todos los niños. ¿Cómo vamos a prevenir y combatir la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes? Y para poder combatirlo, pues primero hay que conocer más acerca de esta problemática. Yo por eso le agradezco muchísimo a Renata Díaz Barreiro Castro que esté con nosotros esta tarde en la entrevista aquí en Radio Fórmula Monterrey. Ella es economista, es investigadora de Early Institute. ¿Cómo estás, Renata? Qué gusto verte de nuevo. Muy buenas tardes. Hola, Gregorio, muchísimas gracias por el espacio y pues para hablar de este importante problema que pues aqueja a millones de niñas, niños y adolescentes en México. Muchísimas gracias. Pues todo esto debe de comenzar por analizar cuidadosamente la problemática, los datos, la información estadística que consideran ustedes, y coincido con ello, es fundamental para poder prevenir este cáncer que tenemos en nuestra sociedad, la violencia sexual entre niñas, niños y adolescentes, Renata. De acuerdo, Gregorio. Pues sí, nosotros es lo que llevamos haciendo desde Early Institute, que a través de la comunidad de conocimiento, el proyecto Alumbra, que ya llevamos más de 3 años analizando justo esta problemática, pues hemos realizado estudios para, digamos, lograr prevenir la violencia sexual infantil en México. Y pues es en ese sentido que en colaboración esta vez con el Centro de Excelencia de la ONU-DC y del INEGI, es que y sobre todo también para comentarte por su amplia experiencia que tiene en materia estadística, ¿no? Y es que sacamos, digamos, este informe sobre violencia sexual infantil. Analizando tal cual las fuentes de información que contribuyen a la medición de esta problemática en nuestro país. Claro, y entonces, entre las observaciones que hacen ustedes, pues importante mejorar los datos estadísticos, por ejemplo, de las denuncias, de los ingresos a hospitales, conocer las edades, los tipos de delitos que se cometen contra nuestros niños, Renata. Sí, exacto. Pues mira, tocas un punto muy importante y es que dentro de los hallazgos que tenemos en este informe tenemos, digamos, 3 que destacan enormemente. El primero es que, pues bueno, la buena noticia es que existen fuentes de información que nos permiten analizar el problema, ¿no? La mala noticia es que, pues bueno, no sabemos exactamente cuántas niñas, niños y adolescentes sufren de violencia sexual infantil en nuestro país. Solo podemos aproximarnos al problema. Pero sí existen datos que nos permiten conocer, por ejemplo, sobre edades, sobre sexo, sobre encuestas, sobre esto que mencionas de egresos hospitalarios, ¿no? O sea, si los niños están yendo a hospitales por este tipo de violencia. Y también, por último, se reconoce que existe, pues bueno, esta cifra oculta. Primero, por el subreporte, los niños, pues porque es un evento traumatizante, pues obviamente no hablan al respecto y no dicen qué es lo que les está pasando, incluso a veces hasta la edad adulta, o a veces no lo hacen nunca, ¿no? Permanecen en silencio toda su vida. Y por otra parte, también el gran alto nivel de falta de denuncias que tenemos, esta cifra oculta del 95% de delitos sexuales que no se denuncian. Ándale, a eso iba, o sea, que menciona cifra oculta, que acá también le llamamos la cifra negra, ¿no? O sea, por cada delito que se denuncia, ¿cuántos en realidad existirán? O sea, me imagino que ya cuando hay una denuncia, pues tiene un altísimo porcentaje de realidad, ¿no? De veracidad la denuncia, ¿no? Que evidentemente sí es la confirmación de que ocurrió un ilícito, que ocurrió un delito. El problema está en que, pues dices 95%, o sea, de cada 100 casos, solamente hay 5 que sí se denuncian y 95 que no. Sí, 5 casos que sí se denuncian y que se abre una carpeta de investigación. Son justo este dato y es de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública 2021 y justo de delitos sexuales. Que esto lo denuncian, pues tiene que ser un adulto quien acuda a presentar, a interponer la denuncia. Digo, una criatura, un niño, pues no va a ser la persona que vaya a interponer la denuncia, Renata. Sí, y pues tocas un punto muy importante porque en general los agresores muchas veces están dentro de casa. Entonces eso también pues hace en ocasiones que pues la propia familia no quiera ir a denunciar. Sí, ese es un tema tremendo, ¿no? Y que fíjate, tú y yo platicábamos hace algunos meses y hablábamos, bueno, de discriminación laboral contra las mujeres, que sí, fue un tema también que ustedes han investigado muy cuidadosamente y que ahí tenemos la entrevista y los datos que nos proporcionaste están disponibles en nuestro Facebook de Radio Fórmula Monterrey.
pero hacíamos referencia a la pandemia, ¿no? En donde estos problemas se agudizan con la pandemia. Entonces me imagino que este tema de violencia, bueno, la violencia intrafamiliar, vamos, se incrementó a los datos que tenemos por parte de las fiscalías. Digo, aquí en Estado de Nuevo León, por ejemplo, es que durante la pandemia, pues se incrementaron los casos de violencia por el hacinamiento, por que estaban todos dentro de casa, ¿no? Confinamiento y aparte de hacinamiento, o sea, los espacios reducidos y la gente conviviendo ahí 24 horas del día, los 7 días de la semana, se agudizó la violencia, o sea, la parte de golpes, ¿no? Las agresiones físicas, pero también las agresiones sexuales. A ver, ¿tenemos algo de esto, Renata? Claro, nosotros, como te he comentado, tenemos muchas fuentes de información que nos ayudan a medir la problemática. Una de las cosas que podemos ver justo es el aumento de delitos sexuales. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, justo de 2020, por ejemplo, a 2021, aumentaron los delitos. De tener 54,000 delitos. Esto no es solamente de niñas, niños y adolescentes, sino es de toda la población. Y otra vez recordando que solamente se denuncia el 5% y se abre una carpeta de investigación, ¿no? Esto representa 54,000 delitos en 2020 y resulta aún más preocupante que ya para 2021 ya casi llegamos a 70. Concretamente tenemos 69,000 denuncias y carpetas de investigación abiertas. Entonces, pues claro, es un problema que crece año con año y es por eso que es tan necesario lograr tener datos confiables para poder trabajar en mejores programas y políticas públicas que logren prevenir esta problemática. Claro, entonces sí llegamos a un incremento, ¿verdad? O sea, la conclusión es que sí hay un incremento en la temporada, en los meses críticos que tuvimos de COVID en la República Mexicana, Renata. Sí, totalmente, y un aumento significativo. Un aumento significativo. Qué barbaridad. Bueno, a ver, decías tú, está las carpetas que están abiertas, que mencionas, llegamos a 70,000. Sí, de toda la población, pero también existen otras fuentes de información, por ejemplo, que nos permiten saber cuáles son los delitos que se cometieron en contra de niñas, niños y adolescentes, delitos sexuales, obviamente también hablando, ¿no? Y esto, por ejemplo, es del Censo Nacional de Procuración y Justicia. Y Justicia Estatal. Este censo es de 2020, es la última actualización que existe y nos dice que habla alrededor de 21,000 carpetas de investigación. Casi 22, son 21,717. Ok, entonces aquí veo también en tu comunicación. De acuerdo con cifras del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el año 2021, hubo casi 70,000 delitos de carácter sexual a nivel nacional. En 2020 se registraron más de 20,000 delitos sexuales en carpetas de investigación cuyas víctimas fueron niñas, niños y adolescentes. O sea, el 70,000 es de la población en general y 20,000 que afectaron a menores de edad. De acuerdo, sí, y vienen de justo de dos fuentes de información distintas, uno que es un censo y pues el otro que es como tal del Secretario Ejecutivo. Ya, el Secretario Ejecutivo. Y que también está, por ejemplo, pues la encuesta esta de relaciones en los hogares, ¿no? La encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, que es otra fuente de información. Claro, y esa es la que nos permite, qué bueno que tocas ese punto, porque esa es la que nos permite acercarnos más al problema. ¿Por qué? Porque esto viene a partir de encuestas, ¿no? Entonces, concretamente con esta encuesta, de acuerdo con la ENDIRE 2016, que se espera que ya esté esta actualización en este año, esta fuente de información nos permite saber que 1 de cada 10 mujeres reportó haber sufrido alguna forma de violencia sexual antes de los 15 años. Obviamente esto es un análisis retrospectivo, ¿no? Porque pues puede que la persona encuestada ahorita tenga 60 años y la violencia ya le haya sucedido cuando tenía menos de 15. Pero esto suma alrededor de 4 millones de mujeres que reportaron en 2016 que habían sufrido una forma de violencia sexual, 1 de cada 10. Ya. Y esto, Renata, ¿tienes alguna comparativo de cuáles serían los estados de la República Mexicana con mayor problema? Porque pues esto es una cifra nacional, son datos a nivel nacional, pero ¿tienes cuáles, digamos, los estados que tienen mayor problema, en este caso, violencia sexual infantil? De momento es que justo eso es lo que necesitamos saber. Nosotros podemos acercarnos a las diferentes fuentes, pero la realidad es que no tenemos un número de niñas, niños y adolescentes que justo sean víctimas de violencia sexual en este año y en cuáles estados. Eso es lo que urge saber. Y aparte también visibilizar, por ejemplo, por rangos de edad, necesitamos conocer esta información e incluso también por sexo, porque en muchas ocasiones los niños no se les da la misma visibilidad que las niñas, ¿no? Y entonces en ocasiones prevenimos mucho la violencia en mujeres
y se deja fuera a hombres. Y hemos sabido, de acuerdo con pues, estadísticas en general, que también esta violencia le sucede a los niños. Entonces, pues bueno, es necesario por eso contar con más y mejores datos que nos permitan y tener una encuesta nacional que permita visibilizar pues todo este problema en su totalidad por estados, desagregado por sexo y edad para poder prevenir mejor. O sea, vamos bien, pero no es suficiente en cuanto a la recopilación de información, Renata. Sí, de acuerdo. Y es por eso que desde Alumbra y el Centro de Excelencia lanzamos este informe, y es por eso que nos juntamos con las fuentes de información que justo se dedican y que contribuyen a la medición de esta violencia, y pues sí llegamos a un consenso, y es que necesitamos más y mejores datos y necesitamos mejores herramientas para poder denunciar, poder tener justo aumentar las denuncias es definitivo algo que tenemos que lograr para también poder hacer pues una mejor medición. Una encuesta nacional es lo que necesitamos para poder tener datos de dónde están y cuántos son. Estoy platicando esta tarde con Renata Díaz Barreiro Castro. Renata Díaz Barreiro Castro, ella es investigadora de Early Institute, que es una de las organizaciones que han estado involucradas en la presentación de este documento que habla precisamente acerca de la información estadística para conocer, para prevenir la violencia sexual infantil. Hay una buena cantidad de organizaciones, ¿no?, que han estado involucradas en este tema, Renata, me decías, y que bueno, hace falta entonces mejorar la información estadística. Decías, una encuesta nacional bien hecha podría ser entonces ese valor agregado que se requiere para obtener más y mejores datos. Sí, de acuerdo. Sobre todo porque existen muchas fuentes de información que justo están midiendo este problema, ¿no? Información como fuentes de información como el INEGI, como el Secretariado y como la Secretaría de Salud también dentro de la Dirección General de Información de Salud. Todas estas nos permiten dimensionar la problemática y más bien aproximarnos al problema, pero no poderla dimensionar como tal completa. Pero tú con lo que ves es que como que chocan los datos, o sea, como que no son consistentes, no coincide exactamente lo que te reporta una instancia versus otra, o digamos como que encuentras ahí lagunas, vacíos que no te permiten tener la foto completa con nitidez, con claridad. Es que claro que las encuestas que tenemos son muy útiles, pero tienen limitaciones, ¿no? Que claro que no es el objetivo medir la violencia sexual de cada una de estas fuentes de información, pero son las que nos están ayudando a tener información. Entonces, por ejemplo, la ENDIRE, pues claro que su población objetivo es solamente las mujeres, ¿no? Entonces, pero pues desgraciadamente, porque solo se están estudiando mujeres, estamos desconociendo toda la problemática de los niños. Entonces, no es que tengan lagunas o que sean, y por ejemplo, si nos vemos a denuncias, pues podemos observar los datos de niños o familiares incluso que van con los niños a denunciar. O en hospitales podemos llegar a ver los casos más graves, ¿no? De niñas, niños y adolescentes que llegaron a un hospital requiriendo atención médica por una lesión de violencia sexual, ¿no? Entonces, cada una de estas cifras son diferentes, nos hablan de una problemática y de distintas aristas del problema, pero pues todas contribuyen a la medición y necesitamos saber, digamos, allegarnos de estas fuentes para poder prevenir, ¿no? Justo desde la comunidad de conocimiento es lo que queremos, lograr prevenir la violencia sexual infantil. Ahora, Renata, las instituciones que procesan datos ya aceptaron trabajar en la mejora de esta información, o sea, y el compromiso concreto, ¿cuál es? Digo, ya me mencionabas una gran encuesta nacional que puede ser parte de la solución para tener más y mejores datos, sí, pero ¿cuánto tiempo tomaría? ¿Cuál es la ruta crítica? ¿Qué podríamos esperar en relación a este compromiso de las instituciones que trabajan con esta información? Sí, pues dentro de la reunión participaron INEGI, el Instituto Nacional de Pediatría, UNICEF, el Secretariado Ejecutivo y pues bueno, claro, nosotros que convocamos el Instituto y el Centro de Excelencia de la ONU y el INEGI. Y es que entre ellos pues sí se llegó a este consenso, se llegó a que pues que se van a analizar, digamos, estas limitantes que pudieran ser para poder crear una ruta de incidencia, dar un siguiente paso. De momento, esta fue la primera reunión y es el comienzo de una colaboración que sí se pretende seguir en este año, pero de momento no sabemos cuánto tiempo tomará. ¿Será que pues más bien ir analizando cuáles son las limitantes de cada una de las fuentes de información, trabajando en concreto para poder mejorar los datos? Eso, sí, pues es fundamental. Digo, desde
Es casi esto un tema científico, ¿no? O sea, trabajar con la información, desmenuzarla y encontrarle exactamente el dato que necesitamos. Me imagino que, digo, además, quienes nos gusta la estadística y quienes entendemos un poco estos temas, ha de ser, aparte, digo, el tema es muy delicado, pero ha de ser un tema muy apasionante al mismo tiempo, ¿verdad? Sí, claro, y sabes que es justo algo muy importante, porque las fuentes de información también, te voy a poner un ejemplo de cómo llega a prevenir esto, ¿no? Porque justo, por ejemplo, del ENDIRE se toma información al respecto de los agresores, ¿no? Y entonces a partir de los agresores sabemos que son principalmente familiares, que están dentro del círculo cercano de primario y secundario, ¿no? Tíos, primos son los principales que pues son los agresores. Y entonces esto nos permite después, ya que tenemos estos datos, digamos, de contexto, nos permite justo desarrollar estrategias para prevenir. Por ejemplo, dentro de las recomendaciones de la CNDH, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, justo emiten este tipo de prevención, que son justo ellos parte de la comunidad de conocimiento Alumbra, y pues, por ejemplo, nos dicen algunos datos, ¿no? Como, por ejemplo, no hacerles saber que ninguna persona a los niños, aunque sea familiar, puede tocar sus genitales ni hacerles caricias que les incomoden. Ese tipo de cosas, o por ejemplo, que enseñarle a los niños que pues tal cual el nombre de las partes del cuerpo, incluyendo los genitales, ¿no? Todas estas cosas son las cosas que nos pueden ir acercando para prevenir. Si no tenemos datos, si no sabemos quiénes son los agresores, si no sabemos dónde sucede, entonces es difícil poder generar estrategias que permitan a madres, padres y cuidadores poder prevenir este tipo de violencia. Ahora, pues los datos, y tienes toda la razón, digo esto, pues en primerísima instancia es pues para educar, ¿verdad? Para proporcionar buena orientación que llegue hasta los hogares, que llegue hasta las familias. Por supuesto que sí, pero también para el diseño de políticas públicas, para la buena toma de decisiones. Entonces, ¿tú ves que hay voluntad en los gobiernos, llámese a nivel federal o en los gobiernos estatales, para tomar cartas en el asunto, para realmente dejarse ayudar, para tender puentes con ustedes como especialistas en el manejo de esta información y tomar todas las recomendaciones que sean conducentes a, pues, a eliminar, a erradicar esta mala práctica de la violencia sexual infantil? Creo que sí hay bastante interés, sobre todo, y es que para eso es la comunidad de conocimiento Alumbra. Alumbra lo que hace es reunir a organizaciones de todo tipo. Tenemos organizaciones de carácter gubernamental, también asociaciones civiles, incluso organizaciones internacionales, todos comprometidos para la prevención de la violencia. Entonces, pues es eso. Pero ¿qué pasa? Que necesitamos unirnos. Y para ello es la comunidad de conocimiento. Necesitamos generar información, necesitamos desarrollar estas estrategias de prevención y hacer este esfuerzo macro, ¿no? En vez de que cada uno estemos haciendo los esfuerzos de nuestras propias trincheras. La unión literal hace la fuerza y es justo lo que pensamos en Alumbra. Para poder lograr prevenir se necesitan de alianzas intersectoriales. Exactamente. Sí, porque realmente si cada quien se queda ahí con una partecita del tema, pues híjole, ¿a dónde vamos a llegar? O sea, se requiere definitivamente poder, como decíamos un momento, estrechar lazos, coordinarse adecuadamente, hacer buena sinergia para entonces encontrar una mejor solución. Entonces, ¿dónde se puede tener mayor conocimiento de este estudio, de este documento llamado Violencia Sexual Infantil en México, retos y oportunidades en las principales fuentes de información estadística? Me parece que es algo muy interesante y es un material público que es de consulta para la ciudadanía. Claro, y el documento está disponible en alumbramx.org, te lo repito, alumbramx.org. Ahí se puede encontrar el informe completo, es un informe técnico que incluye las limitaciones, hallazgos, recomendaciones para las fuentes de información, pero también dentro de esa misma plataforma podemos encontrar datos sobre violencia y aparte también existe una sección de prevención. Esto es, pues obviamente dirigido para mamá, papá, cuidador, maestros incluso también, que quisieran tener materiales y que se ponen a disposición de distintas audiencias para que a poder auxiliar en la prevención de la violencia sexual. Eso yo creo que sería también muy valioso y digo, quienes tengan oportunidad de tomarse el tiempo y digo, creo que vale la pena, ¿no? Y sobre todo los que tenemos hijos menores de edad, acercarnos a este documento y pues conocer más de lo que se ha investigado hasta ahora, que como decimos, o sea,
esto puede seguir mejorando y se requiere mejorar esta información estadística, porque de lo contrario, entonces, pues estamos así como que, pues no te digo que a oscuras, no te digo que a ciegas, pero sí te digo que sería todavía con datos no del todo precisos, no del todo reales acerca del nivel de problema que tenemos en el país. Digo, yo así lo entendería, Renata. Exactamente, sí, es que eso es justo la información. Con el trabajo de irnos acercando a las fuentes de información y este trabajo colaborativo entre Early Institute y el Centro de Excelencia, es lo que pues buscamos, ¿no? Tratar de mejorar las fuentes de información para que justo podamos saber en dónde están y cuántos son. Pues enhorabuena por este estudio, por este documento, por este esfuerzo que están realizando sobre temas sensibles. Yo creo que son temas que verdaderamente tenemos que trabajar de manera conjunta, y la mejor manera de hacerlo pues es teniendo los datos precisos a la mano para saber qué nivel de problema tenemos. Pues enhorabuena y que sigan adelante con la investigación. ¿Cuál va a ser el siguiente tema, Renata, que tú y yo vamos a platicar aquí? De acuerdo, pues justo aún no sabemos. Lo que sí sabemos es que pues desde Early y el Centro de Excelencia te seguiremos informando a ti y a tu auditorio. Y pues bueno, esperemos justo seguir contando con más información. Quizás tendremos datos más desagregados sobre esta parte interesante de los hospitales. Los niños que llegan a hospitales y que aparte pues conocer si se denuncia, cuál es el perfil de las víctimas y toda esa información que estamos analizando. Padrísimo. Muchas gracias por el espacio. Hombre, al contrario, gracias a ti y de veras felicidades también por la forma de explicar la información, de explicar los datos. No solamente se trata de hacer los estudios estadísticos, sino también interpretarlos y transmitir el mensaje adecuado a toda la ciudadanía. Así que, pues estaremos en contacto, Renata. Gracias. Muchas gracias, Gregorio. Excelente día. Gracias, que estés muy bien. Renata Díaz Barreiro Castro, ella es investigadora de Early Institute. Esta tarde con nosotros en la entrevista en Radio Fórmula Monterrey. Gracias por acompañarnos. Que pasen una excelente tarde.